Iglesia, buenas noches. Mi nombre es Lorena Gutiérrez Cano. Hago parte del equipo de jóvenes de ISIC y para mí es un privilegio muy grande acompañarlos nuevamente con un nuevo audio de ISIC en casa. Espero que este tiempo sea de mucha edificación para todos. ¿Y qué tal si usted ahí me acompaña en oración para entregarle este tiempo al Padre Celestial? Bendito Rey, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, por el privilegio de conocerte cada día más, de aumentar nuestro conocimiento hacia ti, Señor. Y queremos que ese conocimiento también sea transformando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Queremos agradarte con todo nuestro corazón. Te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Iglesia, en esta noche vamos a estudiar Mateo capítulo 7, del verso 21 al 29. Esta porción bíblica tiene dos títulos. El primer título se llama Nunca os conocí y la segunda parte se llama Los dos cimientos. Voy a leer a favor de ustedes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Bueno, Iglesia, qué porción bíblica tan interesante. En verdad me impacta muchísimo lo que Jesús quiere transmitir, porque es muy claro. El Señor no se guarda nada de lo que piensa. Y en el verso 21, cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor, Jesucristo quería mostrarle bien a los hombres que no era fácil usar palabras religiosas y no vivir conforme a ellas. Él identificó este problema como una de las características básicas de los fariseos, pero él le instruyó a los discípulos. Decía, los escribas y los fariseos se han sentado a la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esto lo encontramos en Mateo 23, de 2 al 3. En otras palabras, los fariseos hablan muy bien, pero no cumplían su palabra. Ellos usaban palabras religiosas para sacarle ventaja a las situaciones, pero en lo personal no las cumplían. Probablemente nos hemos encontrado personas que profesan la fe en Cristo y que son muy persuasivas en la jerga cristiana, pero cuando se observa su vida, su conducta, nos encontramos otra realidad. Una persona puede parecer muy espiritual, pero cuando llegas a conocerle profundamente, nos damos cuenta de que sabe muy poco de Dios. Algunas personas viven una doble vida y cuando tú ves esto, pues uno se intriga y uno dice, Dios, ¿cómo puede pasar esto? Pero es muy simple la respuesta. Son solo personas religiosas que han aprendido solo palabras. No han hecho nada más, no se han relacionado con el Señor, solo han aprendido una jerga cristiana. En Tito 1:16, Pablo también nos advierte sobre algunas personas que conoció en su ministerio y él dijo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En otras palabras, tu vida y tus acciones deben estar en armonía con lo que profesas. Jesús dirá de los que falsamente profesan conocerlo, jamás los conocí. Esto lo dice Mateo 7:23. También el apóstol Juan enseñó lo mismo, dijo que el que dice yo he llegado a conocer
y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto lo encontramos en 1 de Juan 2:4. Jesús, Pablo y Juan están de acuerdo en que las palabras religiosas no significan nada ante Dios. Cristo quiere que nuestras acciones concuerden con nuestras palabras, de lo contrario viviríamos siempre una falsa vida cristiana. La segunda advertencia que Jesucristo nos hace y también se la da a los discípulos es no confiar en las obras religiosas. Dijo: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esa es una profesión de obras religiosas sin una revelación verdadera con Cristo. Repito, a esas personas se les dirá: jamás los conocí. Esto lo encontramos en Mateo 7:23. Las obras religiosas que Jesús menciona son tremendas. Estas personas profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios y en su nombre hicieron milagros. Cuando la mayoría de creyentes pensamos en esto, nos detenemos y pensamos: ¿cómo es posible que alguien que haga un milagro, eche fuera demonios y profetice en su nombre no sea un verdadero creyente? Hay una simple respuesta para esto. Muchas personas pasan por alto cuando ocurre un milagro. A veces es por la fe de la persona que recibe el milagro y no por el predicador o evangelista. Otra posibilidad es que el predicador o el evangelista profetiza falsamente, como lo hizo Balaam. En Judas 1:11 dice la palabra: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en rebelión de Coré. Balaam profetizaba, pero obviamente era un hombre perverso y profetizaba con malas intenciones. Lo hacía solo para ganar dinero. Además, en 2 de Tesalonicenses 2:9 dice que el anticristo o la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios. El simple hecho de ver un milagro o escuchar una profecía impactante no significa nada. Tenemos que escudriñar y examinar el fruto de la persona que está haciendo estas obras. ¿Por qué? Porque alguien puede hacer estas cosas por un poder que no es el poder de Dios. Incluso el Antiguo Testamento le advierte al pueblo que si alguien viene a hacer un milagro, deben de prestar atención a lo que la persona les dice que hagan. Si les dice que sigan a otro Dios, sabrán que es una persona o un falso profeta que no fue enviado por el Señor. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 18 del verso 20 al 22. Y un tercer punto es que no confiemos en el conocimiento religioso. Es como una tercera advertencia que Cristo nos deja y nos dice que en Lucas 13 del 24 al 28 de que nos esforcemos por entrar en la puerta estrecha, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, pero ustedes echados afuera. Muchos tratarán de entrar al reino y no podrán. Me impacta mucho que dice que nunca mencionó que nunca los conoció, sino que decía: no sé de dónde son. Esta palabra está en tiempo perfecto porque se refiere a una acción pasada que tiene resultados actuales y continuos. Además, Jesús dijo: no sé de dónde son, del verbo son, está en tiempo presente. Jesús menciona a las personas que dicen: enseñaste en nuestras calles. Esto quiere decir que conocían la verdad bíblica y sin embargo él no sabía de dónde eran. Probablemente se refiere a personas que han asistido a la iglesia, han escuchado predicaciones de la palabra de Dios, pero nunca se han arrepentido. El Señor espera que las personas actúen según el conocimiento que tienen de Él. Él no espera nada menos.
Jesús dijo que la razón por la que fueron expulsados fueron porque cometieron iniquidad. La palabra hacen está en tiempo presente, que significa que viven un estilo de vida pecaminoso y sin arrepentirse. Obviamente no actuaron conforme al conocimiento que tenían de Él. La base de nuestra relación con el Señor o la falta de ella es lo que determina si vamos a entrar al reino de los cielos o no. Entonces la palabra en el verso 23 dice jamás los conocí. Conocerlo es lo esencial. Esta palabra conocí es la palabra griega que describe el conocimiento personal, empírico e íntimo. La palabra conocí se refiere solamente al conocimiento intelectual, se refiere a conocerlo por experiencia propia. Qué tremendo conocer todo esto. Y bueno, vamos a conectarnos con la otra parte de este capítulo, que es desde el verso 24 hasta el 29, y este lleva como título Los dos cimientos. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Iglesia, es tremendo analizar lo que es en sí un cimiento. Cuando un edificio es construido, pues el cimiento es lo más importante. Pues el cimiento es la parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre la cual descansa toda la estructura de dicho edificio. Un arquitecto puede decir que el propósito de los buenos cimientos es soportar toda la carga del edificio. Una buena y fuerte base mantiene un edificio en pie, mientras las fuerzas de la naturaleza pueden causar estragos. Los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante las calamidades como terremotos, inundaciones, fuertes vientos. Los cimientos deben de ser construidos de tal manera que impidan que la humedad del suelo se infiltre y debilite la estructura. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, tiene todo el riesgo de que ese edificio se derrumbe fácilmente ante cualquier temblor, lluvia o fuerte viento. Pero cuando tiene un buen cimiento, aunque de igual manera tiene el riesgo de derrumbarse ante cualquier temblor, lluvia, y viendo que es muy mínima su probabilidad porque tiene un excelente fundamento, lo más trágico de un derrumbe de un edificio no es el edificio por sí mismo, sino la pérdida de las vidas humanas. Las personas viven cada día creyendo que están bajo un edificio sólido, fundamentado, pero en realidad es que están pronto a perder la vida por haber puesto su confianza en un fundamento superficial. Por tanto, lo que Jesús quiere hacernos pensar en medio de esta ilustración es que bajo qué cimiento está fundamentada nuestra vida. ¿Será que es un fundamento en la roca o es un fundamento en la arena? ¿Será tu fundamento capaz de soportar todas las aflicciones de la vida y mantenerte en pie frente al primer problema, prueba, tentación, aflicción? ¿Será que tu vida se va a derrumbar completamente? ¿Es tu fundamento tan firme que te permitirá mantenerte con vida, o es tan débil que te llevará a la muerte? Esto es como algo que nos tenemos que preguntar. Y el hombre sensato es el hombre que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. Para el hombre sensato no es suficiente saber de la Biblia, sino que cree todo lo que en la Biblia le enseña. Para el hombre sensato no es suficiente escuchar sermones, él quiere vivir esos sermones.
Para el hombre sensato no es suficiente hablar de la oración, él quiere experimentar todo el tiempo la oración con Dios. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de comunión entre los hermanos, él quiere tener esa comunión real con los hermanos. Para el hombre sensato no es suficiente hablar del evangelio, él quiere predicarles el evangelio a otros. El hombre sensato está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios y él sabe que esa palabra de Dios es viva, es roca eterna. Bueno, iglesia, espero que el estudio de esta porción bíblica les haya ayudado a consolidar sus fundamentos, a creer que es necesario vivir bajo la roca, de formar cimientos sólidos para que nuestra relación con Dios siempre permanezca firme y que nada ni nadie nos vaya a dañar nuestra relación con Él. Bueno, iglesia, esta fue la palabra para el día de hoy. Espero que haya sido muy edificante para ti. Les bendigo, doy gracias por permanecer escuchando este audio y si te gustó, compártelo con otros. Dios los bendiga, un abrazo muy fuerte.